La vida solitaria de George Washington no carecía de propósito ni significado. Más bien, su soledad le permitió cultivar un profundo sentido de autoconciencia y resiliencia, cualidades esenciales para un líder que navega por aguas inexploradas. En los momentos tranquilos de su soledad, Washington se enfrentó a cuestiones existenciales sobre la naturaleza del poder, los desafíos de la gobernanza y la preservación de la libertad. Mientras deambulaba por los terrenos de su propiedad, Washington encontró consuelo en la simplicidad de la naturaleza y los ritmos de la vida rural. Los campos ondulados, los árboles imponentes y el suave flujo del río Potomac proporcionaron un cuadro de tranquilidad que repuso su espíritu y restauró su determinación. Si bien la soledad ofrecía un respiro de las exigencias de la vida pública, también magnificaba el peso de la carga de la nación sobre los hombros de Washington. El peso de la responsabilidad por un país joven en dificultades lo asoló mientras contemplaba su futuro y los inmensos desafíos que le esperaban. En su soledad, Washington lidió con la naturaleza paradójica del liderazgo y las cargas que le imponía. La soledad de George Washington le permitió adentrarse en el corazón de lo que significaba ser un líder. Lo obligó a enfrentar sus miedos, dudas y vulnerabilidades, y a emerger más fuerte y resistente. A través de la soledad, Washington perfeccionó su carácter y profundizó su convicción, convirtiéndose en un pilar de fuerza para sus compatriotas. Los momentos solitarios de Washington no estaban reservados únicamente a la introspección y la autorreflexión. También estuvieron marcados por un profundo sentido del deber y un compromiso con el servicio. Entendió que su soledad no era un lujo sino una necesidad, lo que le permitía cultivar las cualidades y perspectivas necesarias para liderar una nación en tiempos turbulentos. Como primer presidente del país, Washington enfrentó numerosos desafíos, tanto nacionales como extranjeros. Desde navegar por frágiles relaciones diplomáticas hasta establecer un gobierno funcional, su soledad se convirtió en un crisol de la toma de decisiones y la planificación estratégica. En la soledad de su cargo presidencial, Washington se enfrentó a cuestiones de inmensa complejidad, aprovechando la sabiduría y el consejo de quienes le habían precedido. Buscó inspiración en los principios fundacionales de la Revolución Americana y los ideales establecidos en la Constitución. Fue a través de la soledad que Washington encontró la fuerza para enfrentar divisiones políticas polémicas, y fomentó un espíritu de unidad entre el pueblo estadounidense. Reconoció que el éxito de la nación dependía de su capacidad para reunir diversas voces y forjar un propósito común. La vida solitaria de George Washington no estuvo exenta de momentos de desesperación y duda. El peso de sus responsabilidades a menudo amenazaba con consumirlo, y lidiaba con fracasos y contratiempos en el camino. Sin embargo, fue en su soledad que encontró la resiliencia para perseverar, y continuar la ardua tarea de construir una nación. La soledad de Washington sirvió como crisol del crecimiento personal y el autodominio. Le permitió enfrentar sus propias limitaciones, prejuicios y deficiencias, lo que le permitió cultivar una profunda empatía por las luchas de los demás. A través de la soledad, desarrolló un profundo sentido de humildad, reconociendo que el verdadero liderazgo requería un compromiso de servir al bien mayor. La soledad de George Washington no era la soledad del aislamiento, sino una elección deliberada de retirarse del ruido y las distracciones de la vida pública. En sus momentos de reclusión, forjó conexiones con la sabiduría de los tiempos, aprovechando las lecciones de la historia para moldear el destino de una nación. A través de su existencia solitaria y contemplativa, Washington dejó un legado duradero que se extendió mucho más allá de su vida. Su compromiso con el deber, el honor y los principios de libertad continúan inspirando a las generaciones futuras de líderes, recordándonos el poder transformador de la soledad en la configuración del carácter y el propósito. Mientras reflexionamos sobre la vida solitaria de George Washington, no descartemos la soledad como una forma de aislamiento o soledad. Más bien, veamos como una elección deliberada cultivar la autoconciencia, encontrar fuerza interior y emerger como mejores versiones de nosotros mismos. En la soledad de nuestras propias vidas, podemos inspirarnos en el ejemplo de Washington, utilizando la introspección y la reflexión para navegar por los desafíos que enfrentamos y luchar por un futuro mejor.